Sabe que hoy vamos a hablar de el tema electoral, de los asuntos de partidos políticos. Vamos a conversar con el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que abreviamos como TESIN. Es el doctor Edgardonato Vega Márquez, un abogado de trayectoria, sobre todo en el tema académico, en estudios legislativos, en administración pública. Es egresado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegó al tribunal como magistrado en abril de 2025. Tiene un doctorado en Derecho por la UAS y es parte del programa vinculado con los programas nacionales de posgrados de CONACYT, es decir, el tema académico y de investigación. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Edgardonato? Bienvenido a Maxi Radio. Muchas gracias, Paul. Gracias por la invitación y coincido en el tema de que son datos o información muy relevante para el Estado de Sinaloa, sobre todo por lo que hace el tribunal como árbitro en relación a las controversias que se suscitan con los actores políticos. Claro. No podemos hacer política ni politizar la justicia, pero nosotros somos una parte nodal del entramado jurídico, del entramado institucional, constitucional, respecto de los quehaceres o actos que los actores políticos realizan. Obviamente estamos para actuar cuando se nos pide. Es algo que siempre enfatizo y que, como siempre digo, nosotros estamos, el aliado permanente de nosotros es la Constitución y la ley. Correcto. Y en este sentido me gustaría que le digamos a las audiencias que órganos como el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa no funcionan exclusivamente en un calendario electoral. Tienen un trabajo importante, permanente, porque hay que vigilar la actuación de actoras y actores de la vida política que no vulneren los marcos jurídicos. Para eso están definidos: la no promoción con recursos públicos, el respeto a las instancias y todo aquello que implica que 1, 2 o 3 años después la gente exprese: quiero ser candidata o quiero ser candidato pero venías utilizando plataformas, recursos, infraestructura para socializar tus propósitos y entonces ya les llevabas o les llevarías delantera a otras y a otros tantos de los aspirantes de cualquier fuerza política. Hoy me gustaría centrarme justo en una determinación que ayer tomó el Tribunal Electoral de Sinaloa y que me parece sumamente relevante porque tenemos semanas con visitas, con circulación de aspirantes de Morena a la llamada coordinación de la 4T y a la defensa de la soberanía nacional. Han hecho prácticamente visitas a todos los medios de comunicación, a las comunidades, se están desplazando, se están moviendo. Morena defiende que es un proceso interno que nada tiene que ver todavía con el calendario oficial rumbo a las elecciones del 2027. Y ciertamente, pues hay bastantes nombres, 13 para ser específicos, de mujeres y de hombres, que se va a ir haciendo la criba, etcétera. Pero claro que también empezaron señalamientos desde la oposición a Morena, que si campañas anticipadas, que si uso de recursos públicos, y ayer finalmente se estiló el primer nombre, porque yo supongo que habrá observaciones también hacia otros nombres para no particularizar solo en el de Imelda Castro, pero ayer fue el tema en el Tribunal Electoral de Sinaloa y se resolvió darle un revés a una determinación del Instituto Electoral de Sinaloa para que, o más bien hacerle un exhorto a que profundice en una investigación que determine si Imelda Castro está usando recursos públicos, infraestructura, para esta aspiración política que tiene. Grande el contexto, pero me parece importante para que la gente que nos escucha comprenda bien a bien por qué es tan relevante que un órgano como el Tribunal Electoral de Sinaloa preste atención de toda esta dinámica. Sí, fíjate, ayer se emitió una sentencia que va enfocada a hacer ver los errores legales en que incurre el Instituto Estatal Electoral. Obviamente, pues se está hablando de la senadora porque es a quien denunciaron. No es que el tribunal diga tal o cual actor político será el que va a estar en la palestra por parte del tribunal, sino que nosotros, como te dije hace un momento, actuamos de manera a petición de parte. Es decir, si hay una impugnación en el caso concreto de la senadora, pues nosotros lo tenemos que conocer y revisar lo que los actores digan. En este caso, en particular, de la sentencia que emitió el tribunal de ayer, pues se trata del Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional.
Ujú, En este caso, se trata de dos situaciones muy concretas, que es el uso de recursos públicos y el tema de los actos anticipados de campaña, ujú, que son las cuestiones que salieron fundadas por los agravios que expresa MC. En el caso del PAN, no sé, pero quizás por falta de pericia procesal, no lo sé qué pasaría ahí con ellos. El tema es que se tuvo que desechar de plano porque se interpuso de manera extemporánea. Para ese tipo de impugnaciones se requiere un plazo de 4 días y pues lo interpusieron en el quinto y por tanto, por ley, nosotros no podemos entrar a ver qué están diciendo dentro del agravio ni siquiera porque como se trata de una demanda o impugnación extemporánea, pues lo que digan ya queda de ladito. El tema es que en el caso de MC no fue así. Prosperó porque lo hicieron en tiempo y forma, entonces ya entró el análisis respecto de, una vez estudiadas las causales de improcedencia, que eso sí lo hacemos de manera oficiosa por ley, que tenemos que ver si es que es prudente legalmente entrarle al análisis. Y en el caso de MC, pues sí, fructificó el tema de las que no hay causales de improcedencia, entonces entra el análisis de fondo y ahí es donde viene el tema de los recursos públicos y los actos anticipados de campaña. Todo esto deviene de una serie de impugnaciones, no es de ahorita, pues, de una serie de impugnaciones, quejas que han interpuesto los partidos, en este caso Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y que de manera prístina o de origen han dicho, pues han puesto en la palestra el tema de los recursos públicos, los actos anticipados de campaña, y nosotros, en este caso, ¿de qué se duele MC? Pues de la resolución del IES, que no hizo su chamba de manera correcta. Entonces, es lo que entramos a analizar. Los dos puntos es el de recursos públicos, como te digo, y acto anticipado en campaña. ¿Qué dijo en el caso de qué dijeron ellos o se sintieron agraviados con el tema de los recursos públicos? Bueno, en particular, o así la médula, la sustancia, es que hacen o expresan de que ya habían establecido esa queja ellos con el IES y no los escuchó porque la propia, esta denunciada, en este caso la senadora, había dicho que en un primer momento se dijo que había gasto de recursos públicos y se fue al tema del Senado. Se preguntó al Senado por parte del instituto y el Senado le dijo que no había de recursos para ellos, pero sin embargo MC dice, oye, pues no obsta que ya haya pasado esto de que el Senado dijo, pero ella está diciendo que sí hay gasto público y lo confiesa. Entonces, ahí es donde entramos al análisis a ver qué otros argumentos virtió pues tanto las partes y lo que dijo el IES. El IES pues no hace una investigación muy exhaustiva de esto, no hace requerimientos para ver si del origen de los recursos públicos. Si bien es cierto, hay gastos que pueden hacerse en campaña o antes de campaña y que tienen que justificarse ante las instancias del INE, claro. ante las instancias para que se fiscalicen. También, digamos que está probado que por parte del Senado ya dijeron que no se invirtieron recursos ni se le entregaron a ella para esos efectos. Obviamente porque no se puede, es ilegal. No se puede mezclar el tema de los gastos públicos como servidor público para la función que desempeñas y para temas electorales. Eso está prohibido constitucionalmente Claro. y de manera legal. Bueno, eso se dijo, pero en el otro ámbito, si ella misma dice que está gastando recursos, entonces esos recursos de dónde vienen, si no son del Senado. Que eso fue precisamente lo que el Instituto Estatal Electoral no hizo. No hizo una investigación a ver si dijo ella que gastó recursos, entonces, ¿quién se los dio? ¿De qué origen son? ¿Privado? ¿O si son de otro tipo de recursos ¿De ilegales? qué procedencia La exactamente? procedencia, entonces, esa parte fue de la que se quejó MC en el sentido de que dijo, oye, pues no hizo una investigación, solo dijo así de manera muy parca que no había, que ya se había investigado por parte de los recursos públicos, pero ¿en dónde queda la confesión? La confesión de, ¿hay gasto? Entonces, ¿en qué se está invirtiendo y por qué se está invirtiendo en actos que son, eh, entre comillas, electoral no hizo? No hizo una investigación a ver si dijo ella que gastó recursos, entonces, ¿quién se los dio? ¿De qué origen son? ¿Privado? ¿O si son de otro tipo de recursos ¿De ilegales? qué procedencia La exactamente? procedencia, entonces, esa parte fue de la que se quejó MC en el sentido de que dijo, oye, pues no hizo una investigación, solo dijo así de manera muy parca que no había, que ya se había investigado por parte de los recursos públicos, pero ¿en dónde queda la confesión? La confesión de, ¿hay gasto? Entonces, ¿en qué se está invirtiendo y por qué se está invirtiendo en actos que son, eh,
entre comillas, lo digo así porque no se está seguro, y hasta que no se diga la verdad legal de lo que se está, por el tema de los actos anticipados, lo estoy manifestando, no a título propio, y de lo que hay en el expediente. Entonces, el IES tiene que investigar la parte del origen y destino de los recursos, y si esos recursos se están utilizando de manera correcta y no para fines proselitistas. Claro, fue entonces, a juicio de lo que ayer se estiló en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, una determinación a priori la que hizo el Instituto Electoral de Sinaloa cuando Movimiento Ciudadano se acerca, denuncia que se están usando recursos públicos, el IES pregunta al Senado, oye, ¿le diste dinero a la senadora? El Senado dice que no y lo deja ahí. Es como si un niño acusa a la vecina de haberle dado un coscorrón, la mamá va y le pregunta a la vecina, oye, ¿le diste un coscorrón a mi hijo? Fíjate que no. Y lo dejas así, sin averiguar. El caso acá es profundizar porque el horno no está para bollos, en principio de cuentas, y ahorita es una justa interna de Morena, pero luego vendrá el real calendario constitucional con el tema de campañas, y si esto está como, digamos que el primer esbozo de lo que pudiera anticiparse hacia las campañas 2027, me refiero a la actuación del IES, si es el primer asomo de lo que un órgano como el IES pudiera darle a la democracia de Sinaloa, entonces estaríamos frente a una falta de determinación y de profundizar en los señalamientos que se hace de tal o cual actor o actora política. Sí, fíjate, nosotros creemos, y como te dije hace un momento, esto viene de una serie de impugnaciones en muchos temas que se han sentido agravados los partidos, y no solo los partidos, hay particulares también que han interpuesto impugnaciones, pero en este caso nos llama mucho la atención de que hemos estado, y parece ser porque ayer hubo en la discusión acalorada que tuvimos ahí los magistrados, hubo una mención ahí que me parece un tanto cuanto acertada en cuanto o respecto de este tema, de que hemos estado, oye, el IES investiga mal, vienen, lo acusan y nosotros decimos, oye, ahí te va otra vez, haz esto. Para efectos tienes que investigar bien, ser más exhaustivo, pregúntale al Senado, pregúntale al INE, pregúntale a quien tú tengas que preguntarle respecto de la autoridad competente de recursos públicos para los efectos de dilucidar y llegar a la verdad de los hechos que están denunciando. Pero eso ha sucedido varias veces, entonces no quiere decir que esto vaya a ser una interminable cadena de impugnaciones, porque es el reenvío, vuelve, y ¿a dónde quiero llegar con esto? Que pues en realidad los partidos y los particulares se están quejando de que no está haciendo la chamba. Y precisamente a eso lo hemos combinado con la sentencia de manera legal. Claro. Para decirle, oye, haz esto, y para efectos va a llegar el momento en que nosotros ya le digamos exactamente, porque la cadena procesal o la cadena impugnativa en la ley no nos permite de buenas a primeras entrarle nosotros, pero podemos asumir jurisdicción plena para resolver ya el caso si eso se torna de una línea impugnativa que no tiene fin. Como hace la Sala de Guadalajara en su momento. Sí, y que nos ha pasado a nosotros también, pero pues gracias a Dios, y soy creyente, soy religioso, no meto el tema de la cuestión religiosa con lo del Estado, porque me queda claro que somos hombres de leyes y institucionales, pero pues también tengo mis derechos fundamentales y soy hombre de fe. De fe, claro. Bueno, separamos bien, lo tenemos claro. El tema donde voy es que con Guadalajara, ahorita que lo mencionas, pues hemos tenido resoluciones, incluso en este caso de la propia senadora y de algunos otros temas de violencia política, o otros casos que son como el de Almendra Negrete, que fue muy sonado, que nos ha dado la razón. Entonces, estamos haciendo trabajos constitucionales y legales, y en este caso creo fervientemente que lo que le estamos diciendo, no creo, estoy seguro, de acuerdo a la ley y a la Constitución, que lo que le estamos diciendo a la ley y lo que hemos hecho tiene una justificación argumentativa, constitucional y legal, porque en realidad deja mucho que desear. Y lo digo así, porque nosotros somos el árbitro y estamos ciertos de que tenemos que aplicar tanto ellos como nosotros la ley. Claro. Y la Constitución. Entonces, el hecho de que estén en una serie de reenvíos y que no entren a la investigación, pues va a llegar el momento en que nosotros, conforme a lo que dice la propia Constitución y la ley, tengamos que resolver en plenitud de jurisdicción para evitar esto y que se llegue a la verdad, verdad de los hechos.
Ahora bien, si se llegara a esta plenitud de jurisdicción, como usted dice, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa, ¿habría manera entonces de aplicar algún mecanismo de sanción o de disolución? ¿Qué dice la ley al respecto cuando un órgano que debería ser garante también como el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa no está cumpliendo su parte y es recurrente en las omisiones que uno y otro partido, incluso Voces Ciudadanas, están señalando? Es decir, cuando vuelve un trabajo más allá de la facilidad de darle curso a las impugnaciones, a las quejas de ciertos órganos o partidos o ciudadanos, y solamente va ralentizando todo este efecto democrático. ¿Qué hay que hacer con un órgano así? Bueno, ahí en cuanto a los órganos, nosotros no estamos para sancionar al IES, tanto como nosotros, o en el caso de los servidores públicos, ahorita te comento qué es lo que dice la ley. Ajá. En el caso del instituto, hay instancias que pueden resolver el tema de la responsabilidad. Todos los servidores públicos, tanto yo, los magistrados, como los consejeros, y cualquier autoridad tiene responsabilidades constitucionales. Entonces, pero no se pueden, al menos en el caso de nosotros, no podemos entablarlas o redireccionarlas porque no tenemos facultades para eso, pero tampoco podemos hacerlo de manera oficiosa. Habrá el que se sienta agraviado, en el caso de los denunciantes, tendrán que hacer las denuncias correspondientes. Si fuese el caso de que se consideren agraviados y que hay responsabilidades de alguna naturaleza, penal, administrativa o de cualquier otra. Lo tendrán que denunciar y en su momento pues, las autoridades correspondientes tendrán que resolver. En el caso, ahorita, por lo que se refiere al IES, nosotros resolvemos nada más lo electoral y estamos viendo, de acuerdo a lo que nos dicen los denunciantes, quienes impugnan los partidos, porque no están haciendo la chamba. Entonces, por eso tenemos que regresarle y decirle exactamente en qué están fallando. Entonces, así se ha convertido en vaivenes de impugnaciones y esta fue la última en el caso de MC. El PAN pues ya no fructificó por lo que ya te comenté, que Sí, es extemporáneo. y no podemos entrarle al análisis de los agravios. Pero en el caso de MC, pues con justa razón nos está diciendo, oye, confesó, hay que decirle al IES que haga lo conducente y que investigue más. En el caso que no culminé con el tema de los actos anticipados de campaña, que dice MC, oye, hay unas figuras en el caso de los equivalentes funcionales que son prácticamente como decir, oye, vota por fulano sin decirlo, pero que sirve o funciona igual. Expresiones que pueden ser utilizadas de esa manera. Pero, ¿qué dice el IES? Oye, pero es que sí, yo estoy enterado de los equivalentes funcionales, pero no encontré ninguno. Es como decir, oye, pues me dijiste esto, pero no creo que aplique. Por una cuestión dogmática que aplique. Oye, ¿y el argumento dónde queda? Investigaste, viste la jurisprudencia, hiciste todo lo que dices a la superior para llegar a esa verdad que tú estás diciendo. ¿Cómo le haces para fijar una postura de un argumento si ni siquiera haces una investigación exhaustiva respecto de cómo funcionan los equivalentes funcionales? Eso dice MC. Y pues al revisar, obviamente, pues nosotros en el acta de la resolución vemos que no hay un argumento. Oye, pues tiene razón. Entonces, MC dice esto y el agravio es esto, entonces tenemos que entrarle al análisis y estamos ciertos de que lo que tú hiciste no está bien. Porque no solo no te puedes fijar en las expresiones orales o lo que quede plasmado, sino en los hechos que hacen los actores políticos en relación a lo que publican, a las imágenes que están en las publicidades por las calles. Sí, la propaganda en la vía pública. Y eso precisamente es lo que hace que se fije una postura electoral. Entonces tienes que tú argumentar para efectos de que si no hay oraciones o interlocuciones tanto de la denunciada como de terceros que la apoyen, tienes que ver todo lo que se publica y en los hechos que hace para ver si de manera velada está pidiendo el voto a futuro, fuera del proceso electoral. No necesariamente tiene que ser ni iniciado el proceso electoral, sino antes, precisamente porque algo que razonaste muy elocuentemente y por eso te digo que sí estudias. El tema es que se trata de evitar la inequidad en la contienda. Claro. Proteger el principio de equidad en la contienda es precisamente lo que tenemos que salvaguardar de manera punto de vista constitucional o legal. Entonces, ahorita, si bien es cierto, hay temas, ahorita lo comentaste, hay temas que son internos y que están haciendo
sesiones informativas o reuniones informativas, lo no menos cierto es que el proceso electoral no ha empezado. Exacto. Y precisamente porque no ha empezado, no pueden hacer actos que sean tendentes al hecho de promocionarse para fines electorales. Y eso es lo que nosotros hicimos ayer. El tema es, oye, hay una denuncia con agravios por los recursos públicos que no fueron estudiados ni analizados de manera veraz y oportuna. Y por el otro lado, la metodología que utilizaste para efectos de argumentar respecto de los equivalentes funcionales con relación a los actos anticipados de campaña, Ajá. ni siquiera se hizo un análisis formal. Entonces, éntrale y checa todo lo que tenga que ver con actos anticipados para efecto de que profundices y hagas un análisis serio. Claro, y esto de los equivalentes funcionales debiera aplicar absolutamente para todo aspirante. Ahorita estamos hablando del proceso interno de Morena, pero también se mueven los del PRI, también se mueven los del PAN, también se mueven los de MC, procurando simpatías. Así también los del Partido Verde, los del Trabajo, en fin. Y ya tocará cuando las organizaciones ciudadanas, cuando los propios partidos opuestos uno del otro, pudieran tomar evidencia de esto que acusan como o un acto anticipado de campaña o el uso de recursos públicos para favorecerse en estos propósitos y hacer las quejas correspondientes, presentarlas en la ventanilla correspondiente, porque lo sabemos muy bien, los órganos electorales no actúan de oficio. Ahora, si hablamos de estos equivalentes funcionales, yo pensaría que un IES debiera ser como un médico que te pide un estudio de laboratorio y te dice, no nos vamos a basar solo en el laboratorio, sino en la clínica que tú presentas. Es correlacionar. Usted decía ahorita, no te puedes definir solo o decantar con que no esté incumpliendo la ley, solo porque en las expresiones orales no se aprecia muy bien un acto anticipado de campaña, pero sí en el contexto. Y es justamente lo que tenemos que analizar. Y si vamos más allá, pero falta que la gente haga los señalamientos ante las ventanillas correspondientes, sí, pues eso podríamos decir de muchos, de los 13 quizá, que están haciendo este trabajo interno por Morena. Entonces, si hay interés de la ciudadanía o de los propios partidos en hacer estos señalamientos, ya quedará un antecedente de lo que el Tribunal Electoral de Sinaloa está definiéndole al IES. Ya no estará tan fácil. Si el IES hace como que no ve y como que no escucha, pues llegará al tribunal y seguro ahí se tomarán algunas determinaciones con base y apego a la ley. Sí, fíjate, dices bien, nosotros no podemos actuar de manera oficiosa. De todo el conglomerado de personas que están haciendo pues su chamba interna ahí en temas del partido, en este caso de Morena, no quiere decir que sean exentos los otros partidos. Cuando realicen y que vengan a denunciar, las quejas van a llegar al IES. Claro. Seguramente lo que resuelva el IES, si lo impugnan, va a llegar al tribunal y nosotros tenemos que fijar postura de quien sea, Morena, PAN, MC, el que sea. Y en cualquier tipo de temas que tengan matices electorales. No podemos actuar de oficio, pero fíjate, ayer estábamos nosotros en una discusión acalorada. Si bien es cierto, a veces hay principios procesales que no podemos nosotros vulnerar. Nunca vamos a menos que la ley no lo permita, actuar de manera oficiosa. No podemos meter temas que sean ajenos, que en este caso, pues si no son parte, pues no podemos entrarle. En el caso de la senadora, sí. Pero me llama mucho la atención, y lo quiero aquí denunciar públicamente. Venga. Que una sentencia que nosotros tenemos, que hicimos precisamente de la misma actora, todavía no la notificábamos para cuando ya se estaba ventilando, que vino la impugnación a destiempo, cuando no hemos hecho la notificación. Entonces, pues me parece muy raro que al interior del tribunal se den ese tipo de casos cuando no podemos actuar de manera oficiosa y que ya esté enterada. Porque ahorita el tema es, hay una impugnación donde los tiempos no dan. Y precisamente eso ya lo denunciamos ante la sala Guadalajara. Porque tenemos la facultad de que dentro del informe, en el caso concreto que ya se ventiló, nosotros expongamos la razón de por qué resolvimos así. Entonces, ahí en el caso público de que precisamente en ese tema vamos a investigar. Hubo spoiler como en el cine. Pues alguien adelantó, alguien filtró. Alguien filtró eso. Entonces, voy a investigar porque me corresponde a mí como titular y responsable del tribunal, conjunto con los magistrados,
porque las ponencias somos los que tenemos así. Si bien es cierto, se publica la resolución, para que las partes tengan conocimiento a detalle, tienen que notificarse. Sí. Entonces, me parece muy raro que haya sucedido esto dentro del tribunal y que en mi presidencia estén sucediendo esas cosas. Entonces, lo saco a colación porque parece ser que estamos, alguien, no sé, no puedo acusar a alguien porque no lo sé, pero lo vamos a investigar y voy a crear un área específica para eso, además del tribunal, del órgano interno de control, para que se investigue y que se sepa bien a bien de dónde está filtrándose esa información. Qué importante. Importante prestarle atención y ponerle lupa a quien está vulnerando los procesos internos, que son procesos de orden constitucional, que es justamente la materia que analiza, que estudia y que dirime este Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Yo quisiera preguntarle, magistrado presidente, si toma un curso con un sentido esperado, el IES hace su chamba, revisa de nueva cuenta este expediente, los señalamientos que hace Movimiento Ciudadano contra presuntos actos anticipados de campaña y presunto uso de recursos públicos por parte de la senadora Imelda Castro. ¿Qué viene después? De comprobarse esto, ¿qué sucedería? Siendo ella una persona que tiene aspiraciones políticas. Bueno, de comprobarse lo que se está diciendo, nosotros tenemos que actuar conforme a lo que, como vuelvo, insisto en esto, conforme a lo que las partes pongan en la palestra, es decir, dentro del expediente. No podemos ir más allá de lo que se pide, pero tampoco menos de lo que se pide, ni dejar cabos que no estén, cabos sueltos en el sentido de si me pidió algo, eso tengo que resolver. Como en este caso, pues pidieron dos cosas en concreto, fue lo que resolvimos. ¿Procedió? Pues sí procedió. En el caso de que si eventualmente las partes nos pidan a nosotros, oye, y que lo hagan de manera efectiva y con eficacia, entonces nosotros tenemos que entrarle y resolver en plenitud para decir, hay infracción, y la ley, ahorita hablabas de las sanciones, nosotros no podemos sancionar solo en servidores públicos, y es un caso que yo quiero resolver porque la ley tiene una laguna en el sentido de que a los servidores públicos nosotros no los podemos sancionar como tribunal, pero otras instancias sí. Independientemente de cualquier cosa, ese tema, porque hay una figura que se llama de culpa invigilando de los partidos, que ellos tienen la obligación de resolver internamente ese tipo de cosas. Y en el caso del Senado, por los órganos internos de control. ¿Qué va a suceder en este caso? Bueno, pues que si se acredita la infracción con las pruebas necesarias y que el IES, que es el que debe en primer término resolver este tipo de situaciones, diga que se configuran los actos anticipados de campaña, pero si lo hace mal lo tenemos que hacer nosotros, que es lo que te digo, que en plenitud de jurisdicción lo podemos hacer. Mandarle al partido en dado caso de que esto que te digo, que inculpe el vigilante, que siempre lo han pedido. Y siempre se dicen dentro de los expedientes, porque los partidos tienen que estar vigilantes de lo que hagan sus actores políticos. Sí. Entonces, ya dentro del partido tendrá que ser el partido el que sancione. Okay. O, en este caso, si como los senadores pues, forman parte del Congreso de la Unión. El OIC del Senado. Será el OIC el que determine qué tipo de sanciones se establecen. Sí, que además, bueno, es funcionariado con fuero al final del día, se corren procesos distintos, ya de cara a la posibilidad de participar o no, será también sujetarse a las reglas de su propio partido o de la coalición de partidos que le ha impulsado, que le ha avalado. Y aquí es donde yo quiero preguntarle, porque ayer se tomó el caso concreto de la senadora Imelda Castro a petición de parte, es decir, ¿sí?, a solicitud de Movimiento Ciudadano que hizo estos señalamientos. Sin embargo, aquí cabe, justo para que la gente dimensione del trabajo del Tribunal Electoral de Sinaloa. Hoy, seguro para muchos medios, para muchos analistas de la vida política, esto pudiera levantar suspicacias por tratarse de la que dicen es la puntera de Morena, quien puntea para los intereses rumbo al 2027. Sin embargo, creo que aquí es importante escuchar de su voz, magistrado presidente, ¿cuál será el tratamiento para el resto de aspirantes, tanto de Morena como de otras fuerzas políticas que fueran señalados? Es parejo, pero te digo, nosotros no vamos a cortar con el mismo rasero basándonos en la Constitución y en la ley.
No podemos hacer otra cosa. Es decir, basarnos en los principios legales y en las actuaciones de los expedientes. Porque, como te digo, si el expediente viene mal, nosotros no podemos ir más allá. Ujú. Y no podemos decir, si no hay pruebas, si no hay argumentos, si no hay hechos que estén, como diría, dice un principio, lo que cuando no es en actas no es inmundo, lo que no está en las actas no existe. Entonces, si no está ahí, no podemos inventarnos cosas. Incluso en los sancionadores es de estricto derecho, no podemos enmendarle la plana. En el caso de las impugnaciones para los juicios de derechos políticos, ahí sí, porque tenemos lo que se llama la suplencia de la queja, pero tampoco lo podemos hacer de manera discrecional. Tiene que haber argumentos que vayan tendentes o que nos hagan ver de que lo que quieren decir, por ejemplo, en los actos de INCEPOD está narrado de alguna forma, para poder agarrarlo y decir, te enmendo la plana, no me lo dijiste como debes, pero lo dices. En los juicios políticos, en las impugnaciones que son de naturaleza política ciudadana, pero en los sancionadores ahí se corre otro porque es de estricto derecho, entonces ahí no podemos hacer mucho. Por eso te digo, si en este caso de los sancionadores no se enderezan argumentativamente bien, pero por ellos, nosotros no podemos enmendarle la plana. Entonces ahí dependerá mucho de lo que haya en el expediente. Y tampoco vamos a ir más allá, pero tampoco menos, ni dejar cabos sueltos. Entonces, eso es lo que no se nos permite legalmente. Aquí es por eso lo importante de poder decirle a las audiencias cuáles son las conductas, las acciones de partidos políticos y de sus actoras y actores rumbo al 2027, que es el proceso electoral ya constitucional, que serían constitutivas tanto de delitos o faltas administrativas. Me gustaría que nos comentara algo al respecto. Pero en lo general, por ejemplo, ya ha iniciado una vez el proceso electoral, que la gente que está prestando atención y dice, bueno, yo voy a ser un observador y yo voy a ir a denunciar cuando detecte anomalías de campaña, recursos públicos mal usados por aquí o actos anticipados. ¿Cuáles serían realmente estas conductas de actoras y actores políticos que pueden ser sancionables? No, pues hay muchas. En este caso, pues la propia utilización de recursos públicos cuando ni siquiera hay actos que van dirigidos o que se dirijan, si se acredita que se dirijan a hacer proselitismo electoral de manera anticipada o que utilicen recursos públicos de origen pues, ilícitos o de otra naturaleza. Incluso a veces recursos privados que pueden provenir de empresas legalmente establecidas y demás, ¿sí? Pero que están fuera del orden, porque todo recurso que se destina a campaña, lo sabemos muy bien, se tiene que registrar ante las autoridades electorales, porque para eso hay topes, ¿no? Y fiscalizar los gastos. Fiscalizar los gastos. Entonces, en el caso, pero también hay otra, eso es por parte de la propaganda electoral, más cuando se trata de un servidor público, porque, ahorita lo comentábamos, el servidor público no puede utilizar los recursos que salen de lo público, del Estado, para fines proselitistas, ni de partido, ni de propio de él tendente a una candidatura. Ajá. Entonces, ahí se afecta tanto al partido como al servidor público. El problema es que hay que dilucidar si lo que se está gastando verdaderamente fue investigado o fue probado para decir, oye, no solo hizo gasto público, los gastos que deben destinarse a programas sociales o a otro tipo de cosas que son gubernamentales, se están desviando para los fines electorales. Ese es un punto. Claro. Que es lo que se llama la propaganda electoral, la propaganda personalizada, pero con fines proselitistas que son ilegales porque son del servicio público. Por el otro lado está el otro tema de que esos recursos públicos, al ser destinados para fines electorales, pues es donde se hace la campaña electoral anticipada. Y eso es lo que hay que investigar. Es decir, y no quiere decir que no se pueda dar antes o después iniciado el proceso. Puede ser antes o puede ser una vez iniciado el proceso que se investigue esto. Pero tiene que ser actos anticipados de campaña porque obviamente pues, no ha iniciado el proceso electoral. Pero que inicia formalmente en noviembre, entiendo. En diciembre. En diciembre. En diciembre lo local inicia porque la convocatoria, así dice la ley, la debe emitir el Congreso a partir de la segunda quincena del mes de diciembre. Entonces, una vez que suceda eso, pues ya empieza
Ahora sí, los actos de campaña y la campaña ya oficial y pues, como tú lo sabes, el momento de la jornada electoral. Ajá. Entonces, pero ahí será otro cantar. Ahorita es el tema de que, pues, para evitar precisamente que en el inicio del proceso electoral se hagan campañas anticipadas, tomando como consideración el hecho de que se están personalizando su propaganda electoral una vez que no ha iniciado, o más bien cuando no ha iniciado, y tratan de ganarle la carrera A otros. a otros, y eso hace que, pues, que sea inequitativo. Sí, se rompe ese principio de equidad. Ese principio, y además que es ilegal, pues la ley no lo permite. Pues ojo, atención a todas y todos los aspirantes, no solo de Morena, sino de todas las fuerzas políticas. Morena ha sido el partido con su alianza del Verde y el PT, que están haciendo todo esta dinámica de visitar comunidades, colonias, estas llamadas asambleas informativas para socializar todos los resultados o los avances de la llamada Cuarta Transformación y de la defensa de la soberanía nacional, etcétera. Y bueno, ya entonces los partidos de oposición, la ciudadanía, estará vigilante de si ven que se están incurriendo en actos anticipados de campaña, formalmente, o gastos o recursos públicos destinados a todo este proselitismo que se traduce también en una propaganda personalizada y que es obviamente sancionable. Gracias por acompañarnos. Es el presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa, Edgar Donato, que nos ha acompañado aquí. Ya nos consumimos prácticamente una hora. La charla se puso buena y al final del día estos temas que son de interés para la ciudadanía, porque ¿y qué está en juego? Ahorita es un proceso interno, pero si en un proceso interno anticipado se da desaseo, entonces tenemos que ir prendiendo los reflectores rumbo al verdadero proceso constitucional para que estas cosas no sucedan. Es correcto. Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero que no sea la primera, más bien que no sea la única entrevista que podamos socializar de cara a lo que las audiencias están esperando, que es claridad en tiempos de tanto ruido político. Gracias de verdad por estar aquí en los micrófonos de Maxi Radio. Edgar Donato Vega Márquez, doctor Edgar Donato, que es presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias por la invitación. Al contrario, son 8 de la mañana con 47 minutos.